Buenos días. Los invitamos, por favor, a que tomen sus asientos. Estamos por comenzar. Bienvenidos de regreso. Gracias. Por favor, tomen sus asientos. Estamos a punto de iniciar. En nuestra profesión discutimos con frecuencia qué es y cómo se construye una sociedad abierta. Ahora es momento de una interesante conversación entre dos grandes impulsores de la libertad como punto de partida para su creación. Ricardo Benjamín Salinas Pliego es un distinguido empresario mexicano, presidente y fundador de Grupo Salinas, un conjunto de empresas dinámicas, líderes en diversos sectores como el bancario, telecomunicaciones, comercio especializado y medios de comunicación, entre ellos TV Azteca, una de las televisoras y productoras de contenido en habla hispana más importantes del mundo. Además, Ricardo Salinas es un activo promotor de lograr un cambio cultural que, teniendo como punto focal la libertad, genera bienestar para todos. Y para lograrlo impulsa diversas iniciativas como el Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Fundación Azteca y la recién inaugurada Universidad de la Libertad, así como el programa Caminos de la Libertad, del cual su presidente Sergio Sarmiento también nos acompaña el día de hoy. Así que demos la más cordial bienvenida a Ricardo Salinas Pliego, presidente y fundador de Grupo Salinas, y a Sergio Sarmiento, distinguido periodista mexicano. Un aplauso. Sergio Sarmiento es presidente de Caminos de la Libertad, programa de Centro Ricardo B. Salinas Pliego, que invita a discutir sobre defender la libertad. Es columnista de Reforma, comentarista de radio y televisión. Es licenciado en Filosofía. A los 24 años, fue redactor jefe en Latinoamérica de Enciclopedia Británica Publishers. Editó la Enciclopedia Hispánica. Ricardo Salinas Pliego es fundador y presidente ejecutivo de Grupo Salinas, que incluye TV Azteca. Su visión emprendedora ha impulsado una serie de iniciativas sociales y culturales. Es contador por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene maestría por la Universidad de Tulane y un doctorado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Buenos días, es siempre un placer estar aquí de regreso en la Sociedad Interamericana de Prensa. Creo que he participado en eventos hace ya algún tiempo, pero durante muchos años, me parece que varias décadas. Y es un gusto también estar con Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que pues ya lo escuchamos, es un empresario muy exitoso. Pero lo que me llama la atención es que no se conforma nada más con el éxito económico. Tiene pues empresas como Electra, Banco Azteca, Total Play y TV Azteca, la segunda empresa de televisión de México en tamaño. Dicen que es la mejor en otras cosas, pero en fin. Es también uno de los mayores productores en idioma español de televisión. Ricardo, me parece, y esto lo digo ya en plano personal, es un hombre que busca transformar a la sociedad. Sí utiliza los medios de comunicación que son de su propiedad en este propósito, pero curiosamente, y esto lo hace diferente, emplea también las redes sociales. En X, o sea Twitter, para los que somos ya un poco más viejitos, cuenta con 1.6 millones de seguidores, por lo menos la última vez que chequé. En TikTok lo siguen más de 1.7 millones, en Facebook cuenta con más de 1 millón de seguidores. Y mi primera pregunta, y van a estar pasando algunos de los tweets de Ricardo para que vean ustedes el tipo de despropósitos que hace en las pantallas chiquitas. Lo primero que te quiero preguntar, Ricardo, es ¿por qué utilizas las redes sociales? Finalmente tienes tus propios medios de comunicación. Ya, pues, primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Me da gusto ver a tanta cara conocida y felicidades por ocuparse de esta importante organización que es la Sociedad Interamericana de Prensa. Antes de decir por qué uso redes sociales, ¿por qué salgo a poner cara, ¿no? Es lo más importante. Algunas personas han pensado que porque yo me quiero lanzar de presidente. No, yo no nací para ser empleado
Y el presidente pues, es un empleado del pueblo. ¿Verdad? Entonces, no es mi vocación. También creo que se requiere un oficio y no es el mío, pero sí soy una persona muy consciente de que estamos como estamos porque somos como somos. O sea, si nosotros no cambiamos como personas, ¿por qué pensamos que la sociedad sí va a cambiar? Entonces, ahí es mi lucha es por las ideas de libertad, ¿sí?, de innovación, de competencia, que nos lleve a la prosperidad. Entonces, eso es lo que a mí me motiva. Esa es la forma en que yo hago la política. Ahora, ¿dónde la hago? Bueno, como tú sabes, todos ustedes saben, un medio de comunicación, una televisora o un periódico, pues es un esfuerzo conjunto de muchas personas, donde cada quien hace su trabajo. La prueba son ustedes. Pero en las redes sociales, uno puede hacerla de solo, y es lo que hago. Entonces, las redes para mí son una amplificación de lo que eran los medios masivos de comunicación anteriormente. Todos sabemos que los medios masivos han sufrido una tremenda metamorfosis de lo que eran antes a lo que son hoy. Y parte de su metamorfosis es distribuir su contenido a través de las redes sociales. Y ahí es donde entro yo. El que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta. Es una frase muy mexicana. Y a veces pues son bastante llevados, ¿no?, tus seguidores. Sí, mucha gente se queja de que es que soy muy grosero en las redes. Digo, bueno, pues según el sapo es la pedrada, ¿no? Hay un foro adecuado para todo. Entonces, como ahí está lleno de groseros, pues hay que contestarles igual. Nos han dicho muchas veces en muchos medios tradicionales, Ricardo, que ser rico es malo, que no es bueno que haya gente rica, que todos debemos ser iguales, aunque seamos igualmente pobres, que es una falta moral ser rico en una sociedad con desigualdades, en una sociedad con pobreza. ¿Tú qué opinas? Bueno, claro, los zurdos de mierda, que en el fondo son unos ladrones, y su propuesta es una de resentimiento y de la envidia. Siempre han dicho que la riqueza es una cosa fija y que el hecho de que yo sea rico hace que los demás sean pobres. Entonces es equivalente a decir, como yo estoy sano, pues claro, tú estás enfermo. O sea, es ridículo, ¿no? Esa posición marxista, izquierdosa, vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres, trae implícito una acción que hace justicia. Y la justicia es ver al rico empobrecido y al pobre enriquecido. Esa es la filosofía básica del zurdo de mierda, como digo, ¿no? Entonces yo creo que hay que plantarles cara y decirles, no. Se trata de que los pobres no sean pobres. ¿Pero qué creen? La pobreza es la condición natural de las personas. Cuando nacemos encuerados sin nada. Somos pobres. Y dependemos de nuestros padres, de nuestra familia, para que nos mantengan y nos críen. Entonces, lo que hay que hacer es cuáles son las condiciones que se necesitan para generar riqueza. No es de trabajar contra la pobreza, no, eso está mal. Lo que hay que hacer es trabajar para que la gente se haga rica, diferente. Y entonces, pues, la riqueza tiene que ser una meta loable, ¿no? Un objetivo. Entonces, lo que ha sucedido en las redes es muy curioso porque ahí lo ven, el que yo les enseñe que anden en un avión, en un helicóptero, en un yate, inspira a mucha gente a decir, pues yo quiero vivir así. ¿Verdad? Entonces es una fuente de inspiración mostrar la riqueza. Es una cosa muy rara porque inclusive a mí me costó trabajo, ¿no? Al principio decir, ¿por qué voy a mostrar cómo vivo cuando hay gente tan pobre? Pues porque es una fuente de inspiración. Déjame pasar a otro tema. Tú has escrito mucho en varios libros, lo has dicho en conferencias, hablas mucho del liderazgo.
De hecho, tienes una organización dentro del Centro Ricardo Salinas Pliego que se llama Quibernus y que busca generar liderazgos sociales. ¿Qué se necesita para ser un buen líder y cómo debemos seleccionar a los líderes, tanto nuestros líderes políticos como pues, a los líderes en nuestro trabajo? Bueno, hay muchos tipos de líderes, ¿no? Entonces, pero simplificando, podemos decir que un buen líder está preparado, o sea, conoce su tema. Es muy difícil que alguien lidere en una organización cuando no sabe nada de la organización. Y es uno de los grandes defectos de los gobiernícolas, como les digo, que pretenden cambiarse de un puesto al otro y aterrizar con sus nalgas en la silla y decir, yo soy más experto en este tema. Es ridículo. Primero es tener conocimiento. Luego, pues es tener una capacidad de comunicación, porque invariablemente un líder tiene que hablarle a varias personas. Entonces, tiene que tener claridad y capacidad de comunicación. Y luego, tiene que tener capacidad de ajuste, porque pues, muchas veces se toman decisiones con incertidumbre, y entonces cuando cambia la situación o cambian los hechos, pues hay que cambiar de decisión. Entonces no hay que quedarse amarrado a una decisión equivocada. Y aunque parezca extraño, algunas personas piensan que cambiar de opinión denota una debilidad. Entonces, no es débil, pues es que si cambian las cosas, las circunstancias, pues hay que cambiar las decisiones. Entonces, todo eso son factores que hacen un buen líder. Pero la más importante de todas es, un buen líder da resultados. O sea, lleva a su grupo, a sus seguidores, y los lleva por buen camino y no los desbarranca, ¿no? De hecho, en este tuit que estamos mostrando, yo no sé si ya se sigan llamando tweets, ahora que ya no es Twitter, pero hablabas de que también cuando se escoge un lugar para trabajar, se está tomando una decisión de escoger a alguien con quien trabajar, de escoger a un líder. Estaba yo viendo aquí a mi compañero de hace más de 30 años, Javier Alatorre, pero a ver, los dos… ¿Escogió bien? Sí, los dos estábamos antes en TV Azteca, los dos estábamos antes, mucha gente se fue cuando se privatizó TV Azteca y sin embargo Javier se quedó y yo pues ahí estoy todavía, no sé si te has dado cuenta, y sigo caminando por los pasillos después de 30 años. ¿Es eso también una decisión? Eres fósil de la otra época. Soy un activo, que es un activo que se había quedado ahí abandonado. Pero en fin, nosotros escogemos también, ¿puede uno escoger en un momento determinado dónde trabajar o son las condiciones? ¿Qué opinas tú de alguien que dice, no, pues voy a trabajar en este lugar porque aquí me ofrecieron empleo y pues aunque no esté de acuerdo yo con las posiciones? Es un error. Yo siempre le digo a los jóvenes que me preguntan esto, les digo, bueno, miren, imagínense que llegan ustedes a un puerto y hay muchos barcos. Y está el barco grandotote, brilloso, lleno de gigante. Y está por acá un remolcador todo cochino, viejo, haciendo agua. ¿A cuál se suben? No, pues al grande. Sí, pero ¿qué creen? Acá en el remolcador les dan primer oficial y les pagan más. O acá lo suben de mozo. Les pagan poco. ¿A cuál te subes? Te subes al grande porque ahí hay más oportunidad. En cambio, en ese chiquito remolcador no hay nada más que el fondo del mar, ¿no? Entonces hay que escoger el barco y por supuesto que cuando ves que el barco no va bien, hay que salir corriendo. Y es lo que hace la gente, no es mucha ciencia, ¿no? Si es que a mí no me conviene esto, pues vámonos. Quiero llegar a un tema quizás controvertido, sé que es uno de tus temas favoritos. El tema es ¿qué tanto impuesto debe cobrar un gobierno? ¿En qué se debe usar el dinero de los impuestos? Cuéntanos un poquito cuál es tu filosofía en ese sentido. Sí, bueno, no hay duda que el impuesto es un robo legalizado, ¿verdad? Porque te separan de tu lana sin tener tu anuencia. Entonces, eso es. Ahora, hay ciertos robos que son tolerables, pero como todo en la vida llega a un punto donde ya no es tolerable. Entonces hay que defenderse. En el tema particular de México y los impuestos, lo que vemos es
una falta de resultados de parte del gasto público. Como tú sabes, se aprobó un presupuesto de 9 billones, B con B, billions, pero billions mexicanos. 9 trillion, o sea, 9 billones en español. Sí, o sea, una cifra astronómica, ¿no? De los cuales se ingresan 7 y hay 2 de deuda. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿ustedes creen que reciben beneficios por esos impuestos? Que eso es lo que podría justificar el pago de contribuciones, pues que haya carreteras buenas, es que haya seguridad y justicia, que es lo número uno. A lo mejor que con eso se pague la escuela de los niños, que tengan acceso a la seguridad social, a las medicinas, pero pues, es muy fácil, o sea, usted pregunte y va a ver que hay una gran desconexión entre lo que uno paga y lo que uno recibe. ¿Cuál es la justificación? Y claro, pues ahora, como yo ando diciendo estas cosas, a mí ya me agarraron de puerquito y de señalamientos de que yo no pago los impuestos, cuando mis empresas y yo en lo personal somos de los grandes pagadores de impuestos en México. Pero estos gobiernícolas ni con eso tienen, no son insaciables, quieren más. Y no les importa destruir la empresa, destruir la fuente de riqueza, no les importa. Es una forma de presión del Estado sobre lo que estamos haciendo. No está en los tweets que teníamos preparados, pero hace unos días mandabas un mensaje en el sentido de que eso de pensar que las empresas pagan impuestos es incorrecto. Son los consumidores los que pagan impuestos. Dime, ¿a qué te refieres? Es que es ridículo, vean. En México la contribución la pagan las empresas. Ok. Y las personas físicas en retenciones sobre productos de trabajo. La tasa para las personas en México es del 35%. O sea, más de una tercera parte de nuestro tiempo trabajamos para mantener a los gobiernícolas y sus proyectos gloriosos. Ese es un hecho. Eso es nada más impuesto sobre la renta, ¿eh? Es impuesto Porque sobre la renta. Falta IVA, falta… Sin contar el IVA, que es el 16%, y el IEPS, que es un IVA que está escondido en todos los alimentos y bebidas, el IEPS de la gasolina. Bueno, entonces, la forma correcta de ver es de dónde salen los 9,000. ¿De dónde salen los 9,000? Porque eso es lo que nos quitan a los privados, ¿no es cierto? Los 9,000 es lo que nos quitan. 9 billones. Sí, billones con B, de burro. Entonces, esos 9 billones significan 350,000 pesos por hogar de 5 personas. Más o menos 75,000 pesos. Son como $3,500 por persona. Pero ¿cuál es el valor que recibimos a cambio? Muy poco, ¿no? Y todo eso lo tienen que pagar los consumidores. Para las empresas, los impuestos son un costo de hacer negocio. Y ese costo lo tienen que pagar los clientes de la empresa. No hay de otra. No es cierto que el impuesto sea a las empresas. Es un impuesto a los consumidores, a los clientes de las empresas. Hay quien dice que quizás si no hubieras cuestionado el sistema fiscal mexicano, pues estarías muy tranquilo, todo el mundo te trataría bien y no tendrías a veces pues las presiones que estás sufriendo. ¿Qué opinas? Claro, para los empresarios en general es mucho más cómodo agazaparse en la oscuridad y no sacar la cabeza. Y no los culpo. Tal vez si yo no estuviera en los medios, pues, haría lo mismo. Pero como tenemos este medio y siento que es mi responsabilidad, pues actuar conforme a los principios que hemos planteado, pues no nos queda más que salir y denunciar estos abusos. Entonces me afectan otras cosas, pero no me arrepiento de nada. La vida es corta y yo sé que cuando esté ya viejito sentado en mi yate, hiciste lo correcto, güey. Deja mirar la siguiente pregunta, Ricardo. ¿Qué tan libres deben ser los medios de comunicación? ¿Debe haber límites a la libertad de expresión? ¿Quién los debe establecer? ¿Qué opinas? Es un tema muy amplio, es uno de los temas que más se discuten aquí en la CIP desde hace mucho tiempo. Sí, decía, es que ahí vamos a ver qué es libertad, ¿no? Para mí la mejor definición de libertad es poder actuar sin coacción. Nadie me obliga a hacer algo, ni ninguna ley me obliga a esto o a lo otro. Esa es la libertad. Libertad es actuar sin coacción. Ahora también viene una cosa,
uno como persona debe ser responsable, ¿verdad? Entonces, la libertad y la responsabilidad van de la mano, mas sin embargo es una cosa personal de cada uno de nosotros. Y lamentablemente en el mundo moderno empezó todo este tema de ser políticamente correcto y entonces ya no se pueden hablar de ciertos temas sin ser silenciado. Y eso está muy mal. Y yo por eso soy incorrecto políticamente. Digo las cosas como las pienso y el que no le guste, pues está libre de disentir, no hay ningún problema, ¿no? Pero hay gente que se ofende. Entonces, ni modo. Y eso también aplica para nosotros como medios, ¿no? Venía conversando, ¿no? Que el presidente, como ustedes saben, tiene una mañanera, todas las mañanas tiene un circo ahí con focas que aplauden, y entonces de ahí nos critica a los medios, y fuerte. Y algunas personas dicen que es un abuso porque está usando el podio presidencial y el poder presidencial para señalar y acusar a algunas personas. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que tiene todo el derecho de usar su podio presidencial para expresarse y criticarnos, ni modo. Ahora sí que como dice el dicho, el que se lleva se aguanta. Entonces, si nosotros somos criticones, pues es lógico que también nos critiquen a nosotros, ¿no? No, malo es como sucede en otros gobiernos, ¿verdad? Como el criminal de Maduro Chávez, ¿verdad? Donde sí pasan a la expropiación de los medios y a la unificación del discurso político, ¿no? Aquí tenemos algo de eso a través del sistema público de radio y televisión que tenemos, que es un organismo vil de propaganda para el régimen que ocupa el gobierno, es un vil panfleto de la 4T, y eso, por eso me da mucha risa cuando se hizo estas reformas para darle medios al Estado, decían que iban a ser ciudadanos y que iban a ser independientes y que iban a ser plurales. Por favor, hombre, ¿qué clase de broma es ese, no? Son puras focas del régimen y es natural, pues no para eso los pusieron, ¿no? Sin embargo, si no mal recuerdo, cuando el presidente López Obrador estaba en la oposición, en TV Azteca se le abrían las puertas. Yo te puedo decir en lo personal, el presidente decía que había un cerco informativo y yo en mi programa de entrevistas lo entrevisté 14 veces. A veces se me ponían un poquito nerviosos los funcionarios, pero pues nunca me dijiste no lo puedes entrevistar. Tenías buena relación, le abriste las puertas, les abriste las puertas a la oposición desde tu primera campaña electoral en 1994. Cuéntame esa filosofía, me la has dicho a mí en lo personal, pero cuéntanos la filosofía de que la pantalla sea abierta. Pues sí, o sea, desde que llegamos a TV Azteca, ya en los lejanos 93. 2 de agosto de 1993. Que además nos tocó una situación política álgida porque, pues, hubo un candidato, luego un candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, luego lo mataron, luego hubo otro candidato, luego ganaron la elección Zedillo, luego tomó poder Zedillo, se peleó con Salinas, se devaluó el peso, y en todo ese remolino nosotros estábamos haciendo nuestros pininos informativos, ¿no? Y me acuerdo muy bien que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas estaba contendiendo por la presidencia, y bueno, era como el emblema de la oposición. Todavía no llegaba a lo de la presidencia, fue después, ¿verdad? Sí, esto fue en 94, contendieron Diego Fernández de Ceballos, primero Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo, y estaba también Cuauhtémoc Cárdenas como candidato. En 94. En 94, sí, él era el candidato de la izquierda, quedó en tercer lugar. Exacto. Entonces, en ese momento, nosotros le abrimos la pantalla a todos los candidatos, pues es lo lógico, ¿no? Uy, la regañiza que me llevé. Y entonces ese gobierno sí era opresor, ¿no? Y fue Salinas. O sea, que te han tocado por todos lados. Sí, bueno, nunca les gusta. El poder no le gusta la crítica, ¿no? Al poder no le gusta la crítica. Los gringos tienen una frase que es speak truth to power, ¿no? No les gusta. Pero ni modo, pues esa es parte de nuestra chamba y hay que seguir adelante, ¿no? Ahora, ¿también crees en una televisora que tenga una filosofía clara, una filosofía política?
Bueno, nosotros tenemos una serie de principios articulados por escrito y eso es lo que forma nuestra línea editorial. Y yo creo que esa idea de que un medio debe ser plural y tener de todo tipo de opiniones no me convence a mí, porque una persona como consumidor sí que tiene opción de encontrar distintas opiniones, pero nosotros como medio tenemos la responsabilidad de actuar conforme a una línea editorial, no andar dando bandazos de aquí para allá. Entonces, ahí es una cosa curiosa, que los medios luego se quieren santificar diciéndole, ay, es que nosotros estamos abiertos a todas las voces. Pues sí, pero también existe la línea editorial. ¿Qué es lo adecuado? ¿Qué es lo no adecuado? Y simplemente al seleccionar las noticias, o sea, si ustedes ven 20 noticias y nada más hay espacio para 10, pues alguien va a tener que editar la mitad de esas notas y va a tener que usar algún criterio, ¿no? México acaba de sufrir una tragedia enorme con el ingreso del huracán Otis el 24 de octubre pasado. El presidente públicamente se ha quejado de la cobertura de TV Azteca en esta tragedia. Dice que no ha sido justa. ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees que ha sido justa la cobertura? Que han hecho por Javier supuesto, Alatorre y otros más. Por supuesto que ha sido justa. O sea, obviamente no es como que TV Azteca inventó el huracán, ¿me entiendes? El huracán existe. El huracán planchó a todo Acapulco. Y no somos el único medio. Todos los medios coincidimos en eso. Obvio. Pero en uno de nuestros clips salió un señor ahí damnificado diciendo, y chingue su madre López Obrador. Y entonces dice que nosotros le mentamos la madre, ¿no? Bueno, editorialmente alguien decidió poner ese clip. ¿Usted cree que yo estaba ahí en la mesa del editor diciendo, pongan eso? Pues no, sucede. Entonces, eso lo usa el presidente porque es muy hábil. Siempre para él todo es de votos, todo es de elecciones. Es cómo seguir convenciendo a sus seguidores de que él está bien y los demás están mal. Y utiliza eso para decir, ya ven, además evasor fiscal, está enojado conmigo y por eso me hace esa cobertura tan fea. Ese es su argumento, ¿no? Entonces, bueno, ni modo. Y sin embargo ha sido su amigo, igual que yo. Bueno, a mí No, me sí. llamaba, me decía, oye, ¿me puedes dar espacio para una entrevista? Y contigo ha tenido muy buena relación. Sí ha tenido buena relación porque este es un izquierdoso, pero tiene una cosa que no cree en el uso de la fuerza. Entonces eso lo hace diferente de los demás zurdos de mierda, que sí actúan con la violencia. Entonces por eso hemos tenido un respeto y en muchas cosas coincidimos, ¿no? Lo que pasa es que el ejercicio del poder pues es canijo, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y él se fue radicalizando y fue echando fuera a todos sus colaboradores más sensatos y poniendo en puestos importantes a los colaboradores más radicales, comunistas, marxistas, que pues, le tuercen la oreja y le dicen que lo que él debe hacer es una revolución marxista, ¿no? Ya se dio cuenta el público que es muy difícil censurarte con el tipo de expresiones que tienes. ¿Qué le vamos a hacer? No te arrepientes de usar el Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Bueno, déjame ir a otro tema. El Instituto Nacional Electoral, bueno, en primer lugar, el propio presidente decía, benditas redes sociales que nos dieron libertad, que nos liberaron de los medios de comunicación. Y tú mismo te metiste a las redes primero de forma discreta y al rato, me acuerdo que tenías poquitos seguidores y al rato me pasaste, me dio mucha envidia, por supuesto. Claro que yo no creo en la igualdad y bueno, pues si me pasaste, me pasaste. Creo en que todos tengamos la libertad de decirlo, pero luego el Instituto Nacional Electoral trató de censurarte, de hecho dictó una censura, unas medidas cautelares, porque emitiste una serie de tweets en contra de una senadora del partido oficial. Se te acusó de violencia de género. ¿Qué piensas de eso? Bueno, pues son de esas leyes inventadas por una mayoría circunstancial, en un congreso circunstancial, y se les ocurrió inventar mamarracho que es violencia política de género. Es un delito inventado, ¿no? Y bueno, la senadora hábilmente dijo, pues voy a agarrar eso para
deshacerme de este crítico que me está molestando. Bueno, afortunadamente, prevaleció la sensatez y dictaminaron que como yo no era un actor político de un partido, pues no me aplicaban a mí esas reglas. Pero la verdad es, otra vez, es un intento corriente para censurar la libertad de expresión, eso es lo que es, ¿no? Y el INE pues es un experto en la censura. La verdad es que el INE es una institución llena de defectos fundamentales y por eso en muchas ocasiones, y lo hemos dicho, hay que eliminar el INE y hacer otra institución. Lo he dicho muchas veces, no es la primera. ¿Por qué? Por muchas razones, entre ellos por la capacidad que se autoasignaron de censurar toda expresión política. No sé si ustedes, los señores amigos extranjeros que están aquí, la publicidad política está prohibida en México. Platícanos de esa legislación del 2007, ¿cuál es tu posición? Es una legislación en la que se cambiaron radicalmente las reglas, se prohibió la contratación de tiempos de radio y televisión abierta, nada más tiempos de radio y televisión abierta, no televisión de paga, no internet, no periódicos, para propósitos políticos, pero también se prohibieron, por ejemplo, los insultos o las descalificaciones entre unos políticos y otros políticos. Se estableció un sistema de censura que después ratificó otra vez la reforma electoral del 2014. Bueno, es un poco absurdo hablar de cosas que pasaron en el 2007, pues ya pasó mucho tiempo, pero hay que volverlo a decir. La radio y la televisión mexicana fuimos víctimas de un asalto por parte del Estado. Nos despojaron, no nos expropiaron porque no hubo ni siquiera indemnización o compensación, nos despojaron vilmente de 3 minutos por hora en todas nuestras emisiones. Somos víctimas de robo y todos los que están usando eso están traficando con mercancía robada. Son unos rateros, ¿ok? O sea, es para empezar. Y encima se pusieron una serie de restricciones, como por ejemplo, que ya nadie puede contratar una publicidad política si no es un partido político a través del INE. O sea, ¿qué más censura la libertad de expresión que esa, ¿no? Pero curiosamente nada más aplica en radio y televisión. Si usted lo hace en un periódico, no hay problema. Si usted lo hace en internet, pues no hay problema. Y si usted lo hace en un canal extranjero, tampoco hay problema. Entonces, obviamente yo creo que vamos a extranjerizar la televisión, ¿no? Para poder desde allá hablar. Pero es un mamarracho horrible lo que se creó con la reforma del 2007 y aquí estamos sufriendo las consecuencias. Por ejemplo, otra disposición fue que se prohibieron las precampañas hasta dentro de ciertas fechas. Creo que la precampaña empieza en noviembre, ¿no? La precampaña empieza el 20 de noviembre. El 20 de noviembre, pero ¿qué tal? Desde todo el año hemos estado en precampaña con Claudia Sheinbaum y todos los demás, Marcelo, Adán, Claudia, todos. Noroña, estaban en precampaña. ¿Y qué hizo el INE? ¿Los censuró? No. ¿Los descalificó? No. ¿Qué pasó? Es una aplicación selectiva de la ley, punto. Para no hacernos los tontos, ¿no? ¿Te consideras un liberal, Ricardo? La pregunta creo que te la hice también cuando me contrataste ya, porque yo estaba en el activo fijo, como decíamos anteriormente, pero después me contrataste así, fue una acción. Y hablamos de eso, te dije, es que es un problema porque yo soy un liberal, te dije, y me dijiste, yo soy un liberal. ¿Sigues siendo un liberal después de 30 años? Claro que sí soy un liberal. Yo creo profundamente en la libertad como dos cosas. O sea, primero, como un derecho fundamental del ser humano, algo que inherentemente como humanos tenemos y que no podemos por ningún motivo consentir que se desaparezca. Pero segundo, también soy un creyente firme en que la libertad es el único camino hacia la innovación, hacia la competencia y a la prosperidad. O sea, ese es un argumento práctico. El argumento moral es porque es lo que hay, lo que tiene que ser, pero el argumento práctico es porque ningún otro sistema funciona. Entonces, por supuesto que soy un liberal y el problema es que
somos muy pocos los que quedamos como liberales, ¿no? Casi todos son gobiernícolas. Entonces ahí tenemos un tema y por eso pues hay que seguir luchando con ideas. ¿Se nos atoró aquí esto o qué? Es que quería poner otro tuit tuyo. Si pueden cambiar el tuit de Ricardo Salinas, por favor, para poner el siguiente. Es esto, porque quería yo poner con mi pregunta de cuál es tu posición política, precisamente este tuit en el que hablabas de tu temperamento, del temperamento liberal y de la necesidad de tener jóvenes con mentalidad liberal. En alguna ocasión me dijiste, por alguna extraña razón, los jóvenes que deberían ser los más rebeldes, terminan siendo capturados primero por la propaganda de quienes dicen que el gobierno debe tener cada vez mayores atribuciones sobre la vida de la sociedad. ¿Qué opinas? Sí, desgraciadamente, bueno, hay una frase que me gusta que es: el que no es comunista a los 18 no tiene corazón, y el que no es capitalista a los 30 es que no tiene cerebro. Entonces sí, claro, o sea, hay razones profundas, reales, por el cual los jóvenes son fácilmente influenciables por esta promesa de la egalité, ¿no? De la igualdad, esta promesa de que todos somos una familia y todos vamos a salir adelante. Porque pues es lo que están viviendo en sus casas y en una familia modelo. Pues, el papá, la mamá y los hijos, a todos se les trata igual y todo se divide igual. Pero en la sociedad es distinto, inclusive en la familia es distinto. Cuando la familia crece, entonces vemos unos hijos sobresalir y hacer unas cosas y otros son otras y otros. Los hijos tienen distintas capacidades, hacen distintas cosas y unos hijos son mejores que otros. Y es esa competencia lo que hace un mundo mejor. Entonces, la cooperación y la igualdad están bien en la infancia, pero después viene la competencia. Y necesariamente en la competencia hay unos ganadores y perdedores. Para los jóvenes es muy fácil identificarse con los perdedores, porque en general son más también, ¿no? Pero es una filosofía fallida y digo, las pruebas abundan, ¿no? Ayer el imbécil de Díaz-Canel en Cuba salió diciendo que si no fuera por el socialismo cubano, Cuba estaría peor. Pero ¿cómo va a estar peor? O sea, ya no se puede más. Entonces, el argumento es completamente fallido, pero la gente que se aferra al poder y que utiliza el marxismo, la envidia y el resentimiento para convencer a los jóvenes, pues tiene éxito. De hecho, hemos discutido mucho acerca de la importancia de definir bien lo que es liberal. Yo crecí con la teoría y con lo que me dice el diccionario de que un liberal es quien cree en las libertades económicas, políticas, sociales, con la libertad del individuo a decidir. Y sin embargo, se ve que la palabra es muy bonita porque he visto a muchos políticos que dicen, primero, soy un liberal y después necesitamos más restricciones a esta actividad económica, necesitamos más prohibiciones a esta actividad personal, tenemos que prohibir la prostitución o tenemos que prohibir la subcontratación. ¿Qué opinas de esos políticos? No, pues es que ahí está el detalle, como decía el Cantinflas, ¿no? Cuando uno habla de libertad, por supuesto que nadie se pone en contra de la libertad, por eso hay que seguir insistiendo sobre ese tema y sobre la palabra y lo que significa. Nadie quiere decir, no, yo soy autoritario, yo estoy en contra de la libertad, nadie quiere decir eso, pero inmediatamente lo giran a las restricciones, ¿verdad? Entonces, ese es el flanco débil de nuestra oposición ideológica, que realmente no resisten que las personas sean libres de elegir lo que más les conviene. ¿Y crees en la libertad en todos los campos? Económica, me queda muy claro, pero ¿crees en la libertad política? ¿Crees en la libertad personal? Bueno, por supuesto, yo creo en la libertad personal de que si la gente se quiere drogar, pues es su problema. Si se quiere prostituir, es su problema. Si quiere emigrar, adelante. Aunque tenga consecuencias. Es que exactamente la libertad es hacerte responsable de las consecuencias de tus decisiones.
y luego no andar con la mano estirada que me rescate el gobierno, ¿verdad? Claro, pero es muy difícil eso, ¿eh? Por ejemplo, yo personalmente no estoy a favor del uso de las drogas, pero estoy totalmente a favor que se legalicen todas las drogas. Nos ahorraríamos demasiados problemas. Estamos luchando esta prohibición modelo 2, de la que los gringos hicieron del 23 al 33, con resultados nefastos. Y ahora tenemos esta prohibición que estamos luchando ¿desde cuándo? Desde los 70, yo creo, con cero resultados. Y además siempre estamos como mexicanos señalados de que somos los proveedores de toda la droga y que matamos a los pobres muchachitos norteamericanos que están ahí tirados en la calle, ¿no? Y nosotros somos los malos. No, tenemos que pensar diferente. No importa que no estemos a favor del uso de las drogas, tenemos que estar a favor de su legalización. Así en todas, ¿no? Liberal 100%. Cada quien, porque la libertad es hacerte responsable de tus propios actos. Eso también, ¿verdad? El otro día nos decía un estudioso que mandamos a hacer una encuesta sobre los mexicanos sobre la libertad y nos decía, es que la idea del mexicano sobre la libertad es ser un narco. Tengo dinero, tengo coche, pongo la música narca, ando para arriba y para abajo y nadie me hace nada. Bolas, man. Entonces, se les olvidó a los mexicanos que la libertad trae del otro lado de la moneda la responsabilidad de tus actos. Entonces, si tú actúas como ese narco, pues lo más probable es que acabes muerto, balaceado e incinerado. Ya pasó mucho tiempo, recuerdo de aquella primera conversación que tuvimos, en que me dijiste, pues estoy feliz, tengo 30 y tantos años, creo si no mal recuerdo, acabo de comprar la televisora, estoy realmente muy feliz, pero han pasado 30 años de ese momento en que conversamos la primera vez tú y yo, Ricardo. A 30 años de ese momento ya, digamos, ya no eres un jovencito, yo tampoco, los dos éramos más jovencitos en ese momento. Piensas en tu legado. ¿Qué te gustaría que la gente dijera de ti en el futuro? Pues mira, en primer lugar, el qué dirán no es una muy buena referencia que digamos, ¿no? Porque entonces pones tu prestigio y tu autoestima en manos de quién sabe quién allá que escribe quién sabe qué cosa. Pues no. Entonces, realmente no me importa el qué dirán. Pero sí me importa lo que hago hoy y que va a tener consecuencias sobre las futuras generaciones. Y el mejor legado pues son mis 6 hijos. Aquí uno está aquí y ya maneja TV Azteca desde hace mucho, Benja. Ya es un gran experto en esto de la tele y también me quitó a mí un problema de estar todo el día al frente de la televisión. Obviamente con un equipo importante como Rafael y todos los demás que trabajan con él. Pero yo desde entonces me he dedicado a crear otros negocios y soy muy feliz haciendo eso porque me considero una persona creativa. Yo no trabajo, yo me divierto. Entonces, cuando creamos la Total Play, tiene 10 años de existencia, es la compañía número 2 en fibra óptica en México. Creamos el Banco Azteca, tiene 20 años, tiene 21 millones de usuarios. La aplicación también, o sea, tenemos 3,000 sucursales, no sé cuántas, y 21 millones de usuarios en la aplicación y 7 millones de acreditados. Y creamos la Afore, que tiene, yo no sé, 600,000 me parece afiliados, no me acuerdo cuántos, pero una cosa tremenda. Y creamos la compañía de seguros, y ahora vamos a hacer una compañía de protección satelital y la expansión de los países. O sea, han sido muchas cosas que ocupan mi tiempo y yo siempre estoy viendo cómo beneficiar a mis clientes, a mis consumidores. Y eso me mantiene vivo, me mantiene alerta y muy satisfecho, pero haciendo otras cosas, ¿no? ¿Eres feliz? Por supuesto, claro que sí. Aunque todo la felicidad es un camino, ¿verdad? ¿Sí? Y hay tristezas momentáneas y altas y bajas, pero por supuesto que sí. Yo quisiera abrir el diálogo, esta conversación a preguntas del público. Me dicen que tenemos
Si tenemos que cerrar a las 12 en punto, Ricardo, tenemos 13 minutos para preguntas de nuestro público. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. Ahí veo una mano alzada. Hay varias manos alzadas. ¿Hay micrófono para...? Sí, ahí hay un micrófono. Bueno, llegó primero el micrófono. Saludos, Ricardo, saludos, Hola, Sergio. Hoy por la mañana leyendo ahí un poquito que hay que meditar de vez en cuando y pensando también en lo que vamos a decir por la noche, sobre todo con los temas de candidatas, candidatos, en fin, hay que votar. Yo te preguntaría, Ricardo, ¿tú vas a votar? Y si vas a votar, ¿en qué elementos vas a pensar? ¿Vas a pensar en aquellos que nos digan, pues no lo logramos en 5 años, pero dame chance otra vez? ¿O? No, yo no voy a votar. Te voy a decir por qué. Porque yo estoy en rebeldía permanente y no consiento a la existencia del INE y a su sistema. Yo no voy a votar, pero lo que sí voy a hacer es voy a hacer desde todas mis tribunas lo necesario para que la gente tome conciencia, que eso es mucho más importante. Y yo creo que es una falla ahí en el proceso democrático, decir, ay, todos vamos a votar y vamos a expresar nuestra opinión y entonces con eso vamos a vivir después. No, hay que ser más profundos, ¿no? Si en lugar de ir a votar cada uno, convenciéramos a 10 de que hagan lo correcto, entonces sí tendríamos otro país. Hay una pregunta aquí. Si quieres pasar el micrófono para allá. Si se pueden identificar. Muy buenos días, Armando Castilla de Vanguardia. Me interesa mucho su punto de vista, don Ricardo, sobre el tema de la coordinación fiscal en materia de que los estados que más generan recursos Claro. reciben la menor cantidad y hemos tenido una fórmula de los 70s en las que no ha cambiado y los estados más pobres siguen estando más pobres y los que van avanzando no avanzan a la velocidad que requieren, porque vemos este efecto de nearshoring que está a la vuelta de la esquina y no hay suficientes recursos para poder atender esta oportunidad que… La Vanguardia es de Coahuila, ¿verdad? De Coahuila. Qué bueno que me preguntas eso, porque yo soy un ferviente proponente del federalismo real. El método federal son una colección de estados libres y soberanos que se juntan para formar una república para efectos de defensa. Pero ya se transgiversó, o sea, se olvidó eso por completo y estamos yendo hacia un centralismo y un gigantismo que está lleno de defectos. Y todo empieza por el asunto fiscal, porque toda la recaudación se denomina federal y se la agencia del presidente para hacer lo que se le da la gana. Está pésimo. Los estados deberían exigir que los impuestos se recauden en el estado y luego hacer una aportación a la federación. Es totalmente al revés. Eso sí sería revolucionario y eso nos pondría en un camino correcto. Pero mientras sigan siendo después impuestos federales, todo el IVA, todo el IEPS, el impuesto a la renta, pues se va a la tesorería de la federación. Y los gobiernícolas centrales deciden a quién le dan y a quién no. O ahora sí que eso es ejercer un poder indebido. No, los estados tienen que luchar por sus facultades de recaudación, pero de lo actual, no de nuevas. Ojo. Ahí estaba, creo que ya el micrófono por allá. Sí, se identifica, por favor. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Pues nos une un amor por la libertad y por los principios republicanos. Nosotros allá en Guatemala también tenemos república y defendemos los principios republicanos que llevan la vida, la libertad y la propiedad. Y mi pregunta a ti es, ¿qué rol debemos de jugar los medios de comunicación hoy en día cuando tenemos una América Latina prácticamente gobernada, con raras excepciones, por zurdos, por socialistas populistas De mierda. Que en efecto le están haciendo un daño, desde mi punto de vista, irreversible a nuestra juventud, ¿verdad? Están realmente haciéndole un daño irreversible a nuestra juventud, les están metiendo ideas que están haciéndole mucho daño a la sociedad y yo creo que son irreversibles. ¿Qué rol deberíamos de jugar los medios de comunicación y un foro como el que estamos hoy acá, con tanto poder de comunicación y de incidencia para proteger a nuestros jóvenes y realmente desarrollar esa sociedad libre,
con responsabilidad individual y en donde todos y cada uno seamos pues, los dueños de nuestro destino. Sí. Mira, es cierto que en Latinoamérica tenemos un panorama negativo, sí es cierto. Pero ¿qué crees? También en el mundo, O sea, no es nada más en Latinoamérica. Y el problema es que estas ideas equivocadas tienen consecuencias. O sea, las ideas tienen consecuencias. Tú no puedes argumentar a favor del robo y el reparto y no esperar que no tenga consecuencias negativas. Entonces, la forma correcta como medios es proponer las ideas correctas, las ideas de libertad y de respeto a los derechos individuales. Ese es lo que hay que proponer. Y señalar a los rateros. Sí, porque el zurdo de mierda lo que hace es robar con la supuesta promesa de que va a repartir. Pero hay dos cosas. Primero, no hay duda de que está robando. Está despojando a alguien de su legítimo esfuerzo y trabajo sin su consentimiento. Y segundo, la promesa de repartir pues está sujeta a N,000 cuestionamientos, ¿verdad? Empezando por cuánto reparte, en qué reparte, a quién reparte y cuánto se queda él y su tribu. Entonces, no resiste un análisis, pero ahí están. Y no hay nadie que les ponga cara y diga, esta idea está mal. No es repartiendo como vamos a acabar, como vamos a crear riqueza, porque ni siquiera es acabar con la pobreza. Y si te fijas, cada vez que alguien habla de pobreza, dice pobreza y desigualdad. No, pobreza, punto. Desigualdad hay y habrá siempre. Y vámonos acostumbrando y siendo hombrecito a que la desigualdad no solo existe, sino es buena. Ojo, no solo existe la desigualdad, sino es buena y muy necesaria. Qué aburrido que todos fuéramos hormigas iguales, ¿no? Somos seres humanos, somos desiguales. Me gusta mucho la canción de Natalia Jiménez, creo en mí, dice, profundamente desiguales. Pero en fin, entonces no podemos esperar que esas ideas que se están vendiendo en las escuelas y en las universidades no tengan consecuencias. Los medios tenemos que contrarrestar eso. Creo que ya hay un micrófono por allá. Adelante, y si te identificas, por favor. Sí. ¿Qué tal están? Mucho gusto. Ricardo, una pregunta puntual. ¿En qué momento cree usted que los políticos asumieron que tienen más poder de la cuenta? En mi país, en Guatemala, la ley establece que el ciudadano puede hacer todo lo que la ley le permita, o todo lo que, digamos, no se le restrinja en la ley. Y el político puede hacer todo lo que la ley le establece. Pero esos parámetros, creo yo, han cruzado los límites. El político ha agarrado una posición en donde ahora puede señalar, en donde ahora puede restringir derechos y pareciera que la responsabilidad, como bien lo decía, con esa bien de la libertad, no les regresa. Yo rescato del discurso suyo, primero el valor de poder enfrentarlos y confrontarlos, pero me imagino que no es algo que todos pueden hacer. Pero si nos dejamos, nos van a pasar por encima. Yo a mis 41 años recuerdo cómo el sector privado era una necesidad para el sector público y en Latinoamérica ahora sucede al revés. Pareciera como que ya no nos necesitan. No, cuidado. Pero pareciera. Porque son parásitos. Lo sé, pero si se muere la vaca ya no pueden comer, las chinches se mueren. Pero poniendo en su caso en particular, usted entra en un diálogo muy cordial y de respeto con el presidente de la República, usted tiene que estar bien armado para saber que cuando uno ataca tiene que tener una muy buena defensa. Y habrán así muchos ciudadanos que se enfrentan a mucha vulneración por parte del sector público que no tienen esa posibilidad de decirles alto. Siento que estos izquierdistas que usted menciona se saltaron la barda. Mierda. Se saltaron la barda. Hay que ponerles el apellido, güey. ¿Ah? Sí. Hay que ponerles el apellido. Izquierdosos de mierda, 2 veces para que suene bien. Además que creo que por alguna razón
se creen moralmente superiores. Eso. Y a mí me preocupa mucho el que no todos tenemos la postura que usted tiene para decirles alto, izquierdosos de mierda, ustedes a mí no me van a cobrar más porque no veo los resultados, alto, porque en el tema electoral veo que están metiendo las manos, alto, porque mi empresa no tiene por qué pagar los impuestos que ustedes dicen, alto, porque pareciera que pueden expropiar, que pueden intervenir las empresas y sobre todas las cosas que pueden poner en suspenso el desarrollo económico de un país con un par de políticas públicas. Entonces, lo que le quiero preguntar es, ¿cómo hacemos para copiarle un poco a usted? Pues ármese de valor, por Pues no sí, decir de pero, huevos. Entonces, mira. Pero yo no tengo ese medio como el suyo, ¿verdad? Entonces… Es que mira, es increíble cómo el poder que supuestamente ejerce un gobierno presupone un consentimiento de parte de la gente. Eso es muy importante. Se presupone un consentimiento. Pero cuando nos ponemos ya más gallitos y decimos, pues no consiento, caray, entonces ¿ahora qué hacen? Ni modo que nos metan a todos a la cárcel. ¿O quién va a cerrar la puerta? No, son muy mañosos. Nada más agarran a uno y a otro para que le dé miedo a los demás. Como dicen los chinos, ¿no? Mata un chango, mata una gallina para que le dé miedo al chango. Entonces, en este caso yo puedo ser la gallina y todos los demás changos salen corriendo porque ven sangre. Pero cuando somos todos los que no consentimos, y no consentimos porque moralmente está mal lo que están haciendo, ¿ves? El tema moral es muy importante, no es menor. Los que están mal en el plan moral son ellos porque son unos rateros. Nosotros estamos moralmente correctos porque somos los que producimos riqueza a través del servicio a los clientes. Moralmente nosotros tenemos la razón. Y ese izquierdismo de mierda que nos presenta un supuesto interés o un cuidado por los que menos tienen, en realidad lo que es una envidia disfrazada y un resentimiento disfrazado, que ellos no han podido crear riqueza y como son tan preparados doctos y escritores en la materia, está completamente injusto este sistema capitalista de mierda del mercado. Y todos los que están en ese sistema son unos corruptos y yo trabajo por los pobres. No, están escondiendo un resentimiento y una envidia. Y hay que señalarlos. Ahora, regresando al tema, claro que nos necesitan. O sea, el gobierno, el Estado no produce nada, es un gran consumidor de recursos. Otra vez, el Estado no produce nada. Todo se lo quita primero a los privados. Entonces, eso pasa por un consentimiento. La gente casi siempre dice, no, pues es que no me queda de otro pago. Y luego me pegan. No. Hay que pasar por la rebeldía. No, no consentimos. Es muy difícil, pero bueno, ahí está. En realidad ya son las 12, pero me dieron permiso de una pregunta más. No sé quién tenga el micrófono, si ya… A ver. Es una pregunta más. Y yo no sé si… Yo con mi miopía no alcanzo a ver bien, creo que está por ahí Marcel Granier. Sí, ahí está Marcel Granier. Qué bueno, me da mucho gusto. A propósito, mientras llega la siguiente pregunta… Ya llegó. Sí. A Marcel Granier le tocó pues precisamente enfrentarse, ser crítico, encabezar Radio Caracas Televisión en un momento crucial. Su castigo fue que le quitaron, le confiscaron, le robaron la televisora y yo lo que te puedo decir, Marcel, qué bueno que te veo por allá, no te alcanzaba a distinguir bien. Gracias, Marcel, por la lucha que has dado siempre por la libertad. Y la última pregunta, la última y nos vamos, me dijeron. Adelante. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Lucy Freire, desde la Prensa de Ecuador. Hay dos frases que me quedaron en la cabeza y quisiera escucharle a usted una explicación un poquito más amplia. La una fue, ciertos robos son tolerables. Ciertos robos son tolerables. Eso te llama la atención de una, porque cuando trabajas en un medio, ningún robo debería ser tolerable. Y la otra es, la violencia política de género no existe. Ayer recibimos con la UNESCO
una charla de todos los índices y estadísticas de la violencia política de género. Tal vez se refería a su caso específico o realmente usted piensa que la violencia política de género no existe. Ciertos robos son tolerables porque no vale la pena perseguirlos, ¿no? O sea, a eso me refiero. Obviamente desde el punto de vista moral, pues no, ¿verdad? Ningún robo es tolerable. Pero para la víctima, si te roban un refresco, pues te compras otro, pues no vas a hacer una denuncia por eso, a eso me refiero. Entonces, cuando los impuestos están a un nivel tolerable, como por ejemplo el 21% que tenía en Estados Unidos o el 15% que tienen en Hong Kong, ¿sí? O el 10% que tienen en Malta, pues eso es tolerable y los empresarios y la gente que produce pues, lo pagan. Cuando los impuestos se van al 60, al 70, ya no es tolerable y no se pagan. A eso me refería. Ahora, en cuanto al tema de género, pues es una política cargada. Yo pienso que los hombres y las mujeres son iguales y tienen exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y con eso yo me siento más que satisfecho. Ahora, si alguien se quiere identificar como hombre conejo, pues allá él, ¿a mí qué? O si quiere ser mujer león, ¿a mí qué me importa? Que se identifiquen como se les dé la gana. No, a mí no me interesa. Ah, pero si como esa identificación requiere que les ponga un zoológico y los mantenga con dinero público, pues eso ya no. ¿Ok? Entonces, claro que uno es libre de identificarse como se le dé la gana y vestirse como le dé la gana, además que, pues, que viva con las consecuencias que eso conlleva. En lo que a mí me refiere a las mujeres y su contribución a la sociedad, a mí me parece que es enorme, grandísima, empezando por una cosa que solamente ustedes, mujeres, pueden hacer, que es dar vida. Nosotros en eso cooperamos con muy poquito. Muy poquito. Entonces, para mí es una cosa increíble, sagrada, una cosa que nadie más que las mujeres pueden hacer. Y además, contribuyen en todas mis empresas, tenemos mujeres en todo tipo de puestos. ¿Por qué? Porque nosotros nos fijamos en la capacidad de las personas, no en sus genitales. Y así es como creo yo que debe ser, ¿no? Y no andar esculcándole por abajo a ver si califica para ser candidata o no. Por ejemplo, ayer salió el tema de los candidatos igualitarios, ¿no? La paridad de género. La paridad de género. Entonces, que no puedes ser candidato, tiene que ser mujer. Ah, chihuahuas. ¿Y eso? ¿Y eso como por qué o qué? Y si uno que era hombre hoy se identifica como mujer para ser candidato, ¿le damos chance por cuestión de género? Ahí se los dejo de tarea. Pero bueno, muchas gracias a todos ustedes y síganme en las redes, el tío Richie los espera. Ricardo Gracias. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas. Despedimos y agradecemos al señor Ricardo Salinas y a Sergio Sarmiento con estas importantes reflexiones sobre la libertad. Y ahora tendremos el primer panel de hoy en el que los vicepresidentes regionales nos hablarán sobre